Bueno, voy a explicar un poquito, continuando con español, la página 20, sesión 3, las funciones narrativas. Las funciones narrativas dice que se identifican a partir del conflicto o problema principal planteado en una novela. Funciones se refiere a qué es lo que hace, qué es lo que hace una persona o un personaje. La función narrativa entonces la vamos a identificar a partir de un conflicto, de una problemática en un cuento o novela. Así, por ejemplo, si el héroe o protagonista es el que enfrenta dicho conflicto, ¿sí? Debe haber un conflicto. Y una de las funciones narrativas se llama héroe o protagonista, así se le llama, cumple una función en ese conflicto. Otra función se le llama función narrativa, se le llama así al antagonista. Antagonista, ¿quién es? El antagonista es el que se opone, ¿sí? Es el que se opone regularmente al protagonista o al héroe. Otra función en la narrativa es el aliado. El aliado es quien auxilia al protagonista a conseguir su objetivo. Así y así las demás funciones. Hay otras funciones, hay más funciones narrativas, pero las principales son esas tres: protagonista, antagonista y aliado. Y debe haber un conflicto. Las dos funciones narrativas más importantes o principales son las de protagonista y antagonista. Sin estas dos funciones, que en este caso son personajes, pero se les llama funciones narrativas, sin estas dos no puede haber un conflicto, no hay. Ajá. Si estas personas no existen, estos dos personajes no existen, no puede haber un conflicto. ¿Cómo va a haber un conflicto? No hay. Y bueno, en una historia puede haber nada más esos dos, un antagonista y el protagonista. Las otras funciones o personajes o funciones narrativas pueden o no aparecer en la historia, no es indispensable. Hay veces que no aparecen todos. Ajá. También comentar que hay historias en las que el papel antagónico lo desarrolla más de un personaje o lo desempeña algo abstracto. Más de un personaje significa que puede ser a lo mejor una familia que está en contra de una persona o de otra familia. Una familia buena puede ser, todos pueden ser protagonistas, todos en esa familia, o una sola persona. Y 3, 4 integrantes de una familia o una pandilla o dos amigos pueden ser los antagonistas, pueden estar en contra de una o de dos personas o más. Perdón. Ajá. También el papel de antagonista lo puede desarrollar algo abstracto, como decíamos, como la sociedad, el destino, la naturaleza, incluso el protagonista mismo, el protagonista. ¿Cuándo es la sociedad? Cuando la sociedad está en contra de una persona, cuando una comunidad a lo mejor está en contra, o cuando la sociedad no permite a lo mejor ciertas formas de pensar, esa sociedad se convierte en antagonista, ¿sí? Cuando rechaza a ciertas personas o discrimina, eso puede ser una función, en este caso, antagonista, o un personaje antagonista. El destino, cuando el destino no nos favorece, que yo digo, yo quiero lograr mis estudios. En este momento la pandemia no nos está favoreciendo mucho, porque muchos
no quieren venir a clase. Ahorita nada más tenemos 2, 3 aquí en clase, no los pueden ver, pero aquí están y están lejos, por eso no traigo el cubrebocas también, porque no pasa nada. Pero la misma pandemia puede ser, en una novela podría ser o cumplir la función de antagonista. La pandemia porque nos impide lograr algún objetivo. Ajá. La naturaleza, la lluvia, un rayo, un terremoto o algo puede también ser, en una historia, puede ser o suplir esa función de antagonista. ¿Sí me explico? A lo mejor el terremoto pues dejó, había planes de hacer una casa y a lo mejor llega un terremoto y la tiran, todavía no estaba terminada y esa familia que era la protagonista pues sufre y su sueño, en este caso el problema es hacer una casa, por decirlo. La familia termina la casa o antes de terminarla llega el terremoto, la tira y entonces el antagonista no es ni una persona que impidió que la casa se terminara o vivieran en esa casa, sino es un terremoto, es algo natural. Ese es el antagonista, eso no existe como persona, pero sí existe como un papel o un personaje abstracto, el hecho de un hecho natural. Y dice que también el mismo protagonista puede ser antagonista a la vez. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor tiene el sueño de, como decíamos, lograr los estudios, lograr una carrera y de repente se empieza a decaer, se siente mal, se desanima. Y ese desánimo de la misma persona protagonista es lo que podríamos nosotros comparar con un antagonista, que la misma persona se decayó, se desanimó, o ya no quiso, o se fue a las drogas. La misma persona entonces pone obstáculos a lo que quería hacer, a esa meta que quería lograr. Entonces, el mismo protagonista se convierte entonces en antagonista. ¿Sí? Esa es la explicación sobre las funciones narrativas. En este caso, las principales, protagonista y antagonista.